Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Quería agradecer esas palabras generosísimas a Natalia Álvarez igualmente por la invitación, a cada una de las personas que estáis aquí, también a quienes están en pantalla y nos siguen en esta tarde en que nos preguntamos qué puede decir la poesía, si puede decir algo, cómo lo haría, en relación con una de las grandes cuestiones de nuestro presente, de nuestro siglo, ¿no? Se habla del siglo XXI como el siglo de las migraciones, las grandes migraciones. ¿Qué ocurre con la migración, particularmente la migración ilegal, la migración clandestina? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le pasa al lenguaje? Esa pregunta me acompaña de muchas maneras hace tiempo y pensé que algunos textos valiosos podía compartirlos esta tarde. Esa es mi intención, pensando en esas lecturas críticas y esas formas de... No era eso lo que quería hacer, eso sí, un poquito más tarde. Sí. Vale, entonces voy pasando con este, ya está. Varios materiales, como decía, que nos van a llevar a diversos acercamientos. Nos vamos a centrar en la última década, los últimos 10 años, pero claro, esta cuestión es mucho más abarcadora y mucho más grave. De todas maneras, me parecía necesario acotar. Lo titulé Lecturas críticas y formas contemporáneas y pensé, ¿cómo empezar? Bueno, reconociendo que la cuestión de la migración está presente para la poesía de múltiples formas. Y en un escenario relativamente reciente, dentro de lo que llamaríamos contemporáneo, un poema de Bertolt Brecht, esta es la versión que hizo José Luis Gómez Toré, sobre la denominación de emigrantes. Siempre me pareció falso el nombre que nos dieron, emigrantes. Eso quiere decir expatriados, pero nosotros no abandonamos una patria por decisión propia, escogiendo otro país. Un poema extraordinario, al que sumar también otro poema extraordinario de la poeta polaca Wisława Szymborska, en este caso la traducción, la versión es de Gerardo Beltrán, titulado Cierta gente. Cierta gente huyendo de cierta gente, en cierto país, bajo el sol y bajo ciertas nubes. Dejan tras de sí su cierto todo, campos sembrados, ciertas gallinas, perros, espejos en los que justamente se contempla el fuego, y así continúa el poema hasta terminar. No estaría mal una cierta invisibilidad, una cierta parda pedregosidad y aún mejor, un cierto no haber sido por un tiempo corto o hasta largo. Algo ocurrirá todavía, pero ¿dónde y qué? Alguien le saldrá al paso, pero ¿cuándo? ¿Quién? ¿De cuántas formas? ¿Y con qué intenciones? Si es que puede elegir, quizás no quiera ser un enemigo y los deje con una cierta vida. Son poemas extraordinarios, no me detengo ni los leo completos porque es bastante el material en el que pensé, me parecía imposible no traer, y por eso están disponibles, seguro que más de una persona los conocía y si no, merecen ser revisitados. Ya en el ámbito hispánico, en un marco relativamente próximo a nosotros, cuando la uruguaya Premio Cervantes, Cristina Peri Rossi, se exilia de su país, tiene que abandonar su país por razones políticas y publica en Barcelona el Lumen este libro, Descripción de un naufragio. ¿Cómo se podría describir un naufragio? Bueno, uno de los poemas tiene esta condición de caligrama, se puede ver, ¿verdad? En la pantalla este caligrama, los versos están dispuestos de modo que nos remiten al barco. ¿Por qué? Porque el lenguaje tendrá que explorar posibilidades y caminos, sean los relativos de los que hablaba Wisława Szymborska, sean las imágenes. Podríamos estar remontándonos a las últimas décadas con muchas obras, pero como digo, me interesa pensar, que pensemos juntos, juntas los últimos 10 años, digamos 2015, 2025 si pudiéramos, porque hay una crisis migratoria en el Mediterráneo en 2015 muy grave, pero este fenómeno ni mucho menos es de esa fecha, es muy anterior, ¿no? Por lo menos se sitúa en el siglo XXI claramente. Las obras que yo voy a plantear sí que tienen este marco cronológico, me parecía que de esa manera podíamos tal vez ver relaciones, ver flujos, ver
cuestiones que estaban dándose en común. También el arte lo ha explorado de modo muy importante la escultura costarricense Ingrid Rudelman. Lo traigo aquí, no es una escultora muy conocida fuera del ámbito centroamericano, pero la traigo aquí porque lo que ella hace me parece que señala cuántos caminos puede abrir el arte. Podemos ver esa escultura, ¿verdad? Hacia el lado unos mappings, son mapas, ¿no? De modo artístico. ¿Qué es lo que ella está haciendo? No sé si se puede ver. A la izquierda es la pieza escultórica, a la derecha es el mapa. Es un mapa que corresponde al Golfo de México, Centroamérica, el viaje de quienes cruzan por Centroamérica hacia Estados Unidos. Lo que ella hace, se pueden ver detrás los mapas, ¿verdad? Y delante las esculturas. Bien, lo que ella hace es lo siguiente. Esos mapas grandes, la vemos subida a una escalera. Las rutas migratorias que ella señala las más peligrosas. En este caso se puede ver a la derecha, arriba, con una especie de estrella que no está cerrada del todo en azul. Eso corresponde a Venezuela, uno de los países con una migración ilegal más grave, como sabemos. ¿Qué es lo que ella hace? Un libro, lo podemos ver a la izquierda abajo. Es la portada de ese libro, en el centro es la pieza escultórica que corresponde a la misma figura. Lo que ella trabaja es con los mapas que corresponden a esas rutas clandestinas a partir de las esculturas. Y aquí tenemos ese trabajo, tanto para África como para América, también para Europa. Es una exposición que ella está preparando para 2025, los museos del Banco Central de Costa Rica. Todas esas piezas, cada una de ellas corresponde a una de las rutas clandestinas en el mundo y están elegidas por su peligrosidad, por su nivel mortífero. Ahí está también nuestro mar Mediterráneo. ¿Cómo leer? ¿Cómo acercarnos? Bueno, yo pensaba que podía ser útil traer un libro que quizás algunas personas conozcan, pero a lo mejor no todas, que está en abierto y que recomiendo mucho, titulado Fascismo de baja intensidad, de un gran poeta español llamado Antonio Méndez Rubio, uno de los grandes pensadores de la cultura contemporánea, profesor de Valencia, de la Universidad de Valencia, un poeta muy notable, con libros en Vaso Roto, en otras editoriales. Sé que José Enrique Martínez acaba de hacer una reseña sobre su última producción poética, Fascismo de baja intensidad. Lo traigo aquí porque me parece una reflexión muy valiosa, porque esa segunda edición está en abierto en la página de La Vorágine, que es una editorial crítica de Santander. Toma su nombre de la novela del autor colombiano Rivera, José Eustacio Rivera, Fascismo de baja intensidad. A lo mejor hoy el fascismo ya no es de baja intensidad, pero en 2015, que es la primera edición de este libro, tal vez sí. La primera edición 2015, la segunda, que es la que está en abierto 2020, acaba de publicar el autor la Reload, la revisada 2023. Bien, ¿qué hay en este libro? Hay muchos elementos. Hay una propuesta de cuestiones, lo que Antonio Méndez Rubio llama fascismo ambiental. Y a la pregunta de cómo debe ser el lenguaje, qué le ocurre al lenguaje en nuestra época, él dice, o qué nos definiría como humanos, él plantea algo que me parece extraordinario. Nos debemos a una vida en común, nos comunicamos de una forma hasta cierto punto imprevista, creativa, libre. Esa creatividad, esa libertad, eso imprevisto. Es decir, no se trata de que, bueno, una muy buena intención, una preocupación de ciudadano o de ser humano en relación con un tema se traslada sin reflexión, sin creatividad, sin este elemento imprevisto, sin ese elemento libre al arte, porque no funciona. Eso corresponde al ámbito, ¿no?, del eslogan, de la consigna, pero creo que no de la poesía, al menos de la que más merece la pena, que es la que traigo aquí. En una de las entradas de Fascismo de baja intensidad señala esto Antonio Méndez Rubio. Es el número 51. La contrafigura del refugiado, del migrante sin recursos o sin papeles, de las pateras, del cuerpo sin vida boca abajo en la playa, la figura del musulmán, en cursiva, se refiere al término que va a utilizar el filósofo George Agamben, ahora nombraré brevemente a Agamben para recomendar su lectura, dice, cumple aquí una deriva trágica,
que se cruza con la parte más sórdida e intratable del Holocausto. ¿Qué hace el Holocausto aquí? Bueno, lo que dirá Antonio Méndez Rubio es que no se trata de comparar o identificar lo que pasó en los campos de exterminio, el lager, modelo lager que dice ahí, y los campos de internamiento, por ejemplo, de refugiados, pero sí de ver que hay ciertos elementos que son comunes y que participan de lo que él señala como familiar indiferencia social ante la explotación, que sería una de las características de nuestro tiempo, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, la imposibilidad o gran dificultad de ver el rostro humano en aquellos, por ejemplo, pobres. De ahí que Adela Cortina haya propuesto ese término aporofobia, ¿no? El odio al pobre, que definiría uno de los nombres, sería uno de los nombres de nuestra época. Entonces, Antonio Méndez Rubio señala este elemento de esa continuidad, aunque desde luego no es directa, ¿no? Sino que está modulada, está matizada, pero es necesario ver cómo hay ciertos vasos comunicantes. Y él termina esta entrada de fascismo de baja intensidad hablando de cifras que son conocidas. Según ACNUR, esto es de 2020, un mínimo de 3.500 personas perdiendo la vida durante un verano en el Mediterráneo, y esa frontera invisible norte-sur que permite pensar desde luego en desastre migratorio, y él se pregunta, ¿crimen migratorio? Es una pregunta que él deja ahí para que nos incomode lo suficiente. Antonio Méndez Rubio, antes de Fascismo de baja intensidad, había publicado La desaparición del exterior, Cultura, crisis y fascismo de baja intensidad en 2012, y luego Suban a bordo, un libro de 2017. Es decir, eso, él como filósofo, como pensador de la cultura, lleva mucho tiempo preguntándose cuáles son los nombres y cuáles son los elementos que definen nuestro presente. Y él, hemos visto que hace referencia a Agamben, a Giorgio Agamben. El término musulmán que aparece ahí tiene que ver con esta obra. Giorgio Agamben es un extraordinario filósofo italiano, uno de los que más ha trabajado acerca de la cuestión de las migraciones, de lo que significa, cuál es el estatuto filosófico, pero también en términos humanos, ¿no?, de quien migra, y queda en eso que llamaríamos de pronto que tierra de nadie, campo de refugiados, frontera. Hay un libro de Giorgio Agamben que es necesario a este respecto, que se titula Lo que queda de Auschwitz, el archivo y el testigo. Es un libro del año 2000, está publicado en Pretextos. ¿Y qué dice ahí Agamben? Auschwitz representa, en esta perspectiva, un punto de derrumbamiento histórico de estos procesos, y más adelante, el musulmán que Auschwitz produce, que es el testigo quien está en el campo, pero que a la vez no puede contar, es que no puede dar el testimonio, porque ha sido anulado en su humanidad hasta el punto de que no puede dar testimonio, que es la gran cuestión de Primo Levi, viene de ahí del testimonio de Primo Levi sobre los campos. Bueno, lo que dice Agamben es que lo que hay ahí es una catástrofe del sujeto, la anulación del sujeto como lugar de la contingencia y su mantenimiento como existencia de lo imposible. Y viene la conexión con Auschwitz, la definición que planteó Goebbels de la política como el arte de hacer posible lo que parece imposible, adquiere todo su peso. Entonces hay una continuidad, no en la superficie, pero sí en el fondo de los elementos que suponen que sería el migrante, quien queda desarticulado hasta ese punto límite, donde no hay nombre, no hay documentos, no hay ciudadanía, no hay derechos, porque se está fuera de la ley, no de una ley concreta, no, fuera del marco a lo que llamamos ley. Agamben es filósofo, sus planteamientos están ahí y son muy valiosos. Agamben, ¿qué es lo que plantea? Aquí este es un artículo que está también en abierto sobre Agamben, sobre qué ocurre con
esta persona migrante y emigrado de modo ilegal y por tanto chocando con las fronteras. Hasta puede ser que con la armada de un país, chocando. ¿Y qué va a pasar ahí, no? Dirá Luis Periáñez en relación con el trabajo de Agamben. El musulmán, o sea, esta figura que es musulmán corresponde a Auschwitz, al holocausto nazi, pero que se puede ver cómo algunos de sus rasgos se mantienen en el tratamiento. Y vamos a ver después cómo la poesía trabaja sobre ello. El musulmán como el límite más allá del cual ya solo hay muerte. Estando constituido a priori por la escisión del lenguaje, que ya no puede contar, el sujeto se da en el punto de cruce de dos tendencias opuestas, hombre y no hombre. Otro trabajo, a propósito de Agamben, de Mauro Benente, nos lleva a otro filósofo, Zygmunt Bauman, que también ha trabajado la figura del refugiado. Aquí está Archipiélago de excepciones, este libro de Zygmunt Bauman. ¿Qué dice Bauman? Que los refugiados se encuentran en un espacio sin ley, pero no una ley concreta, sino que están fuera de la ley como tal. No, están en el territorio de la excepción. Y ahí, cuando entra la excepción, dirá Agamben, es cuando se puede estar poniendo en marcha toda una maquinaria que puede ser represiva, que puede ser de destrucción. Pasamos ya a la poesía. He intentado así señalar algunas aportaciones de filósofos, sobre todo Agamben, pero también Bauman, y en el contexto español, desde luego, Antonio Méndez Rubio, que son, me parece, nombres a los que acudir para que nos incomoden, para que nos hagan pensar fuera de aquello a lo mejor en lo que habitualmente podemos estar moviéndonos. Y vamos a la poesía del siglo XXI. Este libro también está en abierto, es extraordinario, se titula Materia frágil, lo preparó la poeta y profesora de la Universidad de Granada, Erika Martínez, iberoamericana, y se refiere a la poesía española e hispanoamericana del siglo XXI. Ella habla de dos características que me parecen muy importantes. Una es la feroz heterogeneidad. O sea, intentamos ver cómo nos referiríamos a todo este conjunto. Pues quizás aceptando que hay una heterogeneidad que es feroz, es decir, que necesitamos abrir muchas calas, muchos espacios de trabajo, porque es muy amplio y diverso también e interpelador lo que tenemos delante. Y otro elemento que ya señala, una sintaxis material que se estaría dando, la importancia de lo material, por ejemplo, del cuerpo, de los cuerpos. Y nos pone de manifiesto una cuestión. Si decimos poesía y migración, tal vez pensemos rápidamente en lo que yo decía, alguien que desde la mejor intención, por ejemplo, piensa que ella ha escrito un poema para transformar la situación. Bien, tendremos que preguntarnos acerca de la poesía. Ella nos advierte en relación con dos grandes polos con respecto a los que a veces se piensa la poesía como burbuja alejada de todo, no quiere estar nada en el mundo, o la poesía como espejo, refleja directamente. Bueno, ninguno de los dos polos nos permite, creo, con ella, entrar adecuadamente en lo poético. En este prólogo de Erika Martínez, que se titula Hacer aguas o la materia decible del poema en América Latina y España, lo que ella señala es los puntos débiles de los poemas y cómo el poema tiene que decir más de lo que pretende su claridad expositiva, que hay un exceso que no puede reducirse, que no se trata de que el poema va a decir ¿y cuántos murieron y dónde murieron? Este es un reportaje, es un informe de Amnistía Internacional o de ACNUR, pero el poema está trabajando en otro lugar. Eso es lo que creemos, ¿no? Y vamos a ver qué ocurre ahí con las palabras. Entonces, como ese exceso que no se puede reducir, que hace aguas, y vamos a entrar rápidamente en qué sería hacer aguas.
Y ahí estaría la fuerza del poema, cuando dice más de lo que podemos llegar a reducir en un análisis, en un comentario. Por eso los profesores de poesía, de literatura, somos tan felices, porque no hay ninguna de las clases que podamos dar que agote ningún texto. No va a quedar ahí esperando, abierto a quien quiera acercarse, ¿no? Dice Erika Martínez, un poema siempre se está extralimitando. Su acción boicotea la lógica del sentido que impera en la comunidad consensual. El poema nos saca de nuestro lugar, nuestros lugares, se extralimita. Veremos cómo puede ocurrir esto en relación con lo que estamos planteando. Y ella remite, aquí traigo otro filósofo, a Derrida, Jacques Derrida, leer lo ilegible. Es una entrevista que se le hizo a Derrida acerca de qué leemos. Y él dice algo muy importante. Yo no sé si hay personas en la sala que tengan esta experiencia. A mí me ocurre muy a menudo, no, es que la poesía no la entiendo. Y yo siempre pienso y digo, pero es como la música. La música, tú puedes, o sea, el verbo entender no es suficiente. Solo es una parte de todo lo que ocurre. Porque yo la música, ni la clásica ni la contemporánea, el verbo entender no me permite llegar. Es otra cosa, es sentirla, es vivirla, es que me atraviese, es que me acompañe, ¿no? Que quede tatuada en mí de alguna manera. Pues eso es la poesía. Entonces, lo que dice Derrida aquí es justamente eso. Dice Derrida, en general se piensa que leer es descifrar. Cuando alguien dice, no leo poesía porque no la entiendo, es porque piensa que cada palabra equivale a otra cosa que habría que sustituir y entonces todo quedaría... No es eso. Es una experiencia del lenguaje donde es el lenguaje el que tiembla o golpea o muere o vive y nosotros con él. Entonces leer no es descifrar en el sentido de atravesar marcas para llegar, ¿no?, al final de una meta, no. Dice Derrida algo que me parece importantísimo. En la lectura lo ilegible aparece como legible. Pero en la lectura, ese momento en el que estamos leyendo y lo que leemos desborda o supera o excede, pero hay un momento en el que sentimos que se abre una línea, una vía de sentido, una posibilidad, ¿no? Esa aspiración a lo ilegible en lo legible. Bien, son cuestiones que los filósofos han trabajado, pero creo que para la poesía nos permite pensar en todo eso que ocurre, que nos ocurre. Porque hablábamos de hacer aguas, vamos a entrar en el agua. Y lo vamos a hacer con Raúl Zurita, no sé si lo conocen, ¿lo conocéis? Uno de los poetas más grandes de nuestra lengua, chileno, premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, con obras que son verdaderamente impactantes, pero aquí traigo una titulada El mar del dolor. ¿Qué es el mar del dolor? Aquí está Zurita y esta obra de 2016. ¿Esto qué es? Esto es una nave en la India, donde una bienal de arte, donde invitaron a Zurita a una bienal de arte, una nave de 35 metros de largo por 9 de ancho, con versos colocados en las paredes y que el poeta pidió que inundara con agua. De manera que para leer los poemas necesariamente hay que entrar en el agua. Y además, dice Zurita, todos los mares están comunicados, el agua está comunicada toda ella. Es decir, finalmente es el Golfo de México, el agua del Golfo de México, ¿verdad? Pero también del Caribe, pero también es el Mediterráneo, o también es el Atlántico, el mar del dolor. ¿Cómo empieza esta obra? Tenemos un poema dedicado a Galip Kurdi, hermano de un niño llamado Aylan Kurdi, cuya fotografía no voy a mostrar porque fue viralizada hasta la náusea, la fotografía de un niño que queda ahogado, un niño de una familia turca que queda ahogado en las playas del Mediterráneo, que parece colocado como si fuese cinematográficamente. Bien, esa estampa, esa imagen tuvo una enorme presencia en redes.
¿Qué hace en 2015? ¿Qué hace Zurita? Alan Kurdi tenía 3 años y su fotografía recorrió el mundo. Yacía boca abajo y el rojo azul de su ropa se recortaba con una extraña pulcritud en el borde de la playa. Horas después, los guardacostas turcos recuperaron los cuerpos de su madre y de Galip, su hermanito de 5 años, pero de Galip no hay fotografías. Nadie podrá imitar su última imagen posando boca abajo en la orilla de la playa. Ningún artista podrá darnos ese golpe bajo. El mundo del arte, de las imágenes, de las billones de imágenes. Las palabras del poema son más puras, más limpias. Cuando la barca repleta de emigrantes sirios se dio vuelta, el padre nadó de uno a otro niño, tratando desesperadamente de salvarlos, pero solo pudo ver cómo desaparecían. Yo no estaba allí, yo no soy su padre. No hay fotografías de Galip Kurdi, él no puede oír, él no puede ver, no puede sentir, y el silencio cae como inmensas telas blancas. Abajo del silencio se ve un trozo del mar del dolor. Yo no soy su padre, pero Galip Kurdi es mi hijo. ¿No me escuchas? ¿No me miras? En el mar del dolor. ¿No me oyes? En el mar del dolor. ¿No me ves? En el mar del dolor. ¿No me sientes? En el mar del dolor. No volverás nunca, nunca nuevamente en el mar del dolor. Nunca en el mar del dolor. Nunca en el mar del dolor. Nunca, nunca, nunca en el mar del dolor. Esa es la instalación de Zurita. Ahí se puede ver, creo que se ve bien, ¿verdad? Cómo fue esta propuesta, este proyecto artístico a partir de la palabra, donde tenemos estos versos, los lienzos blancos, como veis, como se puede ver ahí, apenas unas pocas palabras. He intentado mantener en la diapositiva lo que sería el espacio del poema y únicamente ese texto central de Galip Kurdi para que podamos dar un sentido a cada uno de estos términos. Aquí otra de las imágenes. ¿Qué podemos decir al respecto? Se ha señalado una cuestión clave con Didi Huberman desde la filosofía. ¿Qué estaría presentándonos aquí Raúl Zurita? La creación de una parcela de humanidad. ¿Qué es la parcela de humanidad? Aquello que, frente a la sobrerepresentación de la imagen del hermano, viralizado hasta la náusea, con numerosos poemas, con esa condición de iceberg, ¿no?, que a veces tienen ciertos acontecimientos, es la punta de un iceberg, un iceberg enorme cuya base no vemos, y donde el espectador es espectro de lo que sucede. Lo que desearía Zurita, nos dice Magda Sepúlveda, es arrancar al visitante de la condición de espectador e introducirlo en esa experiencia, la de hacer aguas, ser agua, atravesar el agua, y ahí encontrarnos con esos versos y preguntarnos si el niño no era también hijo nuestro. No voy a poner el vídeo, son 5 minutos porque quería hablar de algún otro libro, de algún otro autor. Está disponible en YouTube. De todas maneras voy a preparar una serie de enlaces con estos materiales que están en abierto para que quien tenga interés localice fácilmente el libro de Antonio Méndez Rubio, de Erika Martínez, el vídeo de Zurita. Aquí lo que tenemos en estos 5 minutos es un recorrido por lo que fue el mar del dolor. ¿Por qué traía a Zurita? Por esta obra, desde luego, pero también porque Zurita es uno de los poetas que ha trabajado de un modo más impresionante acerca de las inscripciones del lenguaje en distintos espacios. A la izquierda es un cielo, el cielo de Queens en Nueva York, donde en 1982 Zurita logró que varios aviones, con el humo que lanzan los aviones, escribieran versos en el cielo. Mi Dios es hambre. Hay una famosísima novela de Roberto Bolaño, Estrella distante, donde hay un aviador
y palabras en el cielo. Y aquí a la derecha, siento que no se ve muy bien por la luz, pero es un enorme geoglifo. A la izquierda lo que tenemos son esos astroglifos, esos poemas que son efímeros, que fueron captados. Ahí está en YouTube, lo enlazaré también, son unos pocos minutos donde se puede ver cómo los pilotos están haciendo su trabajo y las personas que estaban abajo conversando normalmente, y en el cielo van apareciendo: mi Dios es hambre, mi Dios es muerte, y ni pena ni miedo. Aquí a la derecha es un geoglifo de varios kilómetros de largo inscrito en el desierto de Atacama, para el recuerdo de los detenidos desaparecidos de la dictadura chilena. Y la última gran instalación de Zurita, que es de este año, de 2024, son los acantilados del norte de Chile, donde se han proyectado al atardecer con luces desde barcos, desde el mar. Creo que así era como se iba a hacer técnicamente, un proyecto que el poeta llevaba más de 20 años intentando hacer, una serie de versos. Verás el hambre, verás auroras como sangre, verás no ver. El lenguaje y la condición material, el agua, la tierra, el cielo, para que no olvidemos que hay cuerpos, que hay esa realidad junto a, detrás de. No sé si hay alguna cuestión sobre Zurita o puedo pasar a este otro enorme libro muy distinto, pero muy valioso. Se titula Libro Centroamericano de los Muertos, del poeta mexicano Balán Rodrigo. La instalación de Zurita era de 2016 y este libro de Balán Rodrigo fue premio Aguascalientes en México en 2018. Publicado por el Fondo de Cultura Económica, el libro Centroamericano de los Muertos es la reescritura de la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Ese extraordinario documento del padre dominico Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, lo que dice el texto, Libro Centroamericano de los Muertos, brevísima relación de la destrucción de los migrantes de Centroamérica, colegiada por el autor de la Orden de Escribidores de Poesía, año de 2014, que es cuando lo escribe, pero se publica en el 18 con ese premio en México. Lo he traído porque es un libro que ha tenido un gran impacto en el ámbito hispánico. No es el único libro del autor dedicado a la migración y en el contexto mexicano hay numerosos libros más. O sea, sería muy interesante poder hacer todos esos mapas, pero lo he traído porque conecta con un título que es Libro Tibetano de los Muertos, Libro Egipcio de los Muertos, que estaban dedicados al paso, al tránsito hacia la muerte, para hablar de los centroamericanos que atraviesan México y cruzan hacia Estados Unidos. Cuando yo titulo Libro Mediterráneo de los Muertos, mi libro, evidentemente estoy queriendo dialogar con este libro, y por eso la última nota del libro es un homenaje a Balán Rodrigo, porque de pronto me parece que, aunque cada lugar es distinto, cada persona, cada historia individual, sin embargo, hay elementos que tenemos que ver que corresponden a lo que le está pasando a nuestro tiempo, ¿no? Y a nosotros también. Bueno, Balán Rodrigo, de Chiapas, él dice que Chiapas es la Centroamérica de México. Es la zona más pobre y con una mayor emigración, ¿no? Nacido en el 74, y es un poemario testimonial de carácter social que inicia en el río Suchiate y va hasta el río Bravo, donde está esa memoria personal y colectiva y una poética del duelo, con una poesía que es testimonial y social. Y me gustaría, bueno, esto no se ve, es la letra pequeña, únicamente se trata de que el argumento del presente poemario está tomado de la brevísima relación de Fray Bartolomé. Lo que él hace es cambiar algunas palabras e introducir Centroamérica, introducir migrantes, introducir literaria. Por ejemplo, termina diciendo esta brevísima relación literaria. El término literaria lo pone en cursiva para decir esta es una aportación mía, lo otro son las palabras tomadas de Fray Bartolomé, pero es también brevísima relación.
Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, es un libro que tiene numerosas fuentes documentales, aquí he anotado algunas, la brevísima relación, el Popol Vuh, que era la Biblia de los mayas, los anales de los Casil, el Evangelio de San Mateo y obras de centroamericanos, pero quería que viéramos el comienzo de uno de los poemas. Se ve arriba, lo que tenemos son las coordenadas geográficas donde ocurre lo que nos va contando el poema. Nos da la ubicación, Suchiate, Chiapas, y voy a leer, el poema es más extenso, pero creo que vamos a poder ver cómo se va produciendo ese diálogo de capas temporales, para decir, bueno, nosotros vinimos aquí y esta es nuestra historia concreta, ¿no?, de 2016, 2017, 2018, pero todo lo que arrastramos también, y el lenguaje dirá con nosotros todo esto que ha ocurrido. Suchiate, Chiapas. Este es el origen de la reciente historia de un lugar llamado México. Aquí migraremos, estableceremos la muerte antigua y la muerte nueva, el origen del horror, el origen del holocausto, el origen de todo lo acontecido a los pueblos de Centroamérica, naciones de la gente que migra. Vine a este lugar porque me dijeron que acá murió mi padre en su camino hacia Estados Unidos, sin llegar a ver los dólares ni los granos de arena en el desierto. ¿Alguien reconoce el comienzo de una novela aquí? Vine a este lugar porque me dijeron que acá murió mi padre, que es Comala de Pedro Páramo, de Comala de Pedro Páramo. Comala es el pueblo, Pedro Páramo de Juan Rulfo. La novela no es Comala, Comala es el lugar, la novela es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Vine a este lugar porque me dijeron que acá murió mi padre en su camino hacia Estados Unidos. De pronto, la historia de la literatura mexicana se transforma para que tengamos la figura de Rulfo con este personaje increíble que fue Pedro Páramo, migrando hacia Estados Unidos. Pero antes, aquí migraremos, estableceremos la muerte antigua y la muerte nueva, corresponde a los textos, a los cantares mexicanos, ¿no?, a los textos que están recogidos del mundo prehispánico. Son numerosísimos los guiños, los cruces de tipo intertextual. Hay un ejemplo extraordinario, porque el poema es largo, continúa aquí, lo copiaré y lo pasaré para que se pueda leer con calma. Dice el poema: 2 fichas de cerveza Gallo pusieron en mis ojos. 2 fichas de cerveza Gallo, que es el nombre de la cerveza, pusieron en mis ojos. Como hacían los romanos, de poner las monedas para que se pudiera pagar al barquero, a Caronte, aquí la cerveza que se ha estado bebiendo, la ficha. Entonces, las resonancias son numerosísimas y lo que está haciendo, ahí continúa. Fijaos cómo termina, fíjense cómo termina este poema. Bienvenidos al abierto culo del infierno. Si Comala era el infierno, por eso puede llevarse a Pedro Páramo, porque Comala es el infierno, ¿no? Comala es el infierno sobre las masas. Lo que pasa es que este es el infierno del siglo XXI, mucho más violento, creo, aún, que el que retrató Rulfo. El libro es extraordinario, como digo, porque construye distintas voces, porque hay numerosos recursos documentales por las coordenadas geográficas, porque además se inserta dentro de un conjunto de textos muy potentes que en la literatura mexicana han estado y están dando cuenta de lo que significa esa migración clandestina. Aquí a la derecha pongo algunos títulos de interés. Y me daría tiempo para un último libro, ¿sí? Bueno, porque es con el que quiero terminar. En este caso nos vamos a un poeta español. Hemos tenido a Zurita, chileno, es uno de los autores mayores de la lengua, con esa instalación El mar del dolor del 16. Hemos tenido al mexicano, al chiapaneco Balán Rodrigo, con este libro del 18, y Ernesto García López, con su libro Los afectos, publicado también en el 18, el mismo año del libro centroamericano de los muertos. Es un libro que está publicado en Barasek y me parece, bueno, aquí anoto algunos otros libros del autor, madrileño, nació en el 73, prácticamente es coetáneo de Balán Rodrigo.
Y hay dos partes en el libro. Entonces vamos a ver uno de los poemas de la primera parte, que siempre tienen una estructura que se va repitiendo. 2 puntos, datos informativos, un epígrafe de Eliot, poemas y notas numeradas al final. ¿Por qué lo traigo aquí? Bueno, este libro, Los afectos, se plantea en la primera parte como si fuera un diario con una serie de notas que están indicando la crisis migratoria de 2015 en concreto. Están refiriéndose desde agosto hasta septiembre de 2015. Lo que pasa es que hay de pronto algún flashback, y este es muy interesante porque nos lleva al año 44. Bueno, ¿por qué el año 44 este flashback? Judíos de la vieja ciudad de Rodas que son llevados en barco. Todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial, estamos en pleno Holocausto. Entonces, estos judíos llevados en barco desde la ciudad de Rodas son llevados hasta Auschwitz, y varios de ellos se toman una fotografía, varios de ellos se conserva una fotografía. ¿Por qué hace esta conexión Ernesto García López? Creo que porque está participando de esa preocupación que vimos antes con Antonio Méndez Rubio, con Agamben, con Bauman, sobre esa continuidad, ¿no?, histórica. Porque el poema dice así, bueno, hay un epígrafe de Eliot y después una serie de versos. Los versos no son documentales, pero hay marcas textovisuales. No sé si se ven unas líneas. Al poema hay líneas que se van descolocando, aparecen de pronto, hablando del terror, y Roma an Lampedusa, Roma an Lesbos, estableciendo esas conexiones, esas comunicaciones, ¿no?, entre Lampedusa o Lesbos, el drama migratorio del Mediterráneo más reciente, y esa situación que nos remonta al pasado. ¿Qué ocurre ahí? Ha señalado la poeta y estudiosa Esther Ramón que hay un diálogo con esta pregunta que se hizo Gilles Deleuze: ¿de qué puede un cuerpo? ¿De qué afectos sois capaces? ¿Por qué se titulan Los afectos? Porque sería lo que afecta, ¿qué afecta a un cuerpo? Y está tomando una reflexión de fondo de Deleuze, de Gilles Deleuze. Los afectos de que es capaz un cuerpo, tanto en pasión como en acción. Aquí tenemos que regresamos al 2015. Hemos dicho que las partes de los poemas de esa primera parte corresponden a ese periodo del 2015, pero vamos teniendo algunos flashbacks. Y lo que nos vamos a encontrar aquí es precisamente un niño que conocemos llamado Aylan Kurdi. Su nombre no aparece, pero sí la referencia. ¿Qué va a decir en este poema? Claro, esa imagen conmocionó lo suficiente como para que también estuviera en muchos libros presente. ¿Qué va a decir Ernesto García López en este poema? 2 de septiembre de 2015, que es cuando aparece el niño muerto en las playas, la imagen de uno de los menores ahogado conmociona las redes sociales en todo el mundo. No se da el nombre, no se dice más, pero inmediatamente salta esa referencia. ¿Qué va a ocurrir en este poema? Es el primer poema del libro en el que entran datos al poema. Hasta ahora, en este libro, los datos estaban por una parte, en lo que era la nota de tipo informativo al principio, y después estaba el poema, lírico, filosófico. Aquí no, aquí por primera vez, cuando estamos llegando al final de la primera parte, es como si lo informativo y lo lírico tuviesen que cruzarse, pero como tachando, no sé si se puede ver, pero hay una serie de versos tachados. Lo que dice cada uno de esos versos tachados son los datos, las fechas, cuántos muertos, en qué playa, lo que corresponde a los informes de, por ejemplo, Amnistía Internacional, otros organismos internacionales.
Y se puede ver ahí ese trabajo con la logofagia, con este planteamiento que tú, Ablesa, desarrolló acerca de todos los recursos que suponen el borrado del texto, en lugar de su aparición, su borrado, pero que también es muy significativo, ¿verdad? Y voy ya terminando, porque este poema, referido indirectamente al niño, a cuyo hermano le dedica Zurita el texto que veíamos antes, concluye así. Dice las cifras: de esos 3.188 fallecidos, 69 tenían entre 0 y 10 años, 28 niñas y 36 niños. Tachado. Y leemos: tenemos que salir de aquí, tenemos que salir de aquí, tenemos que salir de aquí. Que me parece que es un diálogo muy potente de Ernesto García López con un poema de Pablo Neruda. Explico algunas cosas, dedicado a la Guerra Civil Española. ¿Cómo termina Neruda ese poema? Está a la izquierda. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Y a la derecha lo que hace Ernesto García López, que es tomar ese recurso, el de la repetición, en la que se están introduciendo variaciones en la respiración versal, en el modo en el que se dispone. Así que los ecos están llevándonos hacia atrás, hacia adelante. Y ya acabo, para si hay preguntas, comentarios, con la segunda parte de este gran libro, Los afectos de Ernesto García López, hacia la gran cúpula. La primera parte es por mar, así lo titula, y la segunda parte es por tierra. He puesto en dos colores, el verde y el negro, y he marcado en rojo la línea vertical. Así es el poema, pero sin los colores. ¿Por qué los he puesto? Para que veamos cómo nos lleva de un lugar a otro. Leo la parte que está en verde. Está hablando de la Unión Europea. Los inmigrantes se distinguen, Los inmigrantes se distinguen de los refugiados en que no tienen esa protección legal. La Unión Europea pretende acelerar los procedimientos para distinguir a los que pertenecen a uno y otro colectivo, para acoger a los asilados y expulsar a los inmigrantes. Barra vertical. Los campos de concentración nazis poseían un sistema de marcaje de prisioneros basado principalmente en triángulos invertidos. Y a partir de ahí, el texto lo que hace es recordar cada uno de los colores con que se distinguía a cada una de las poblaciones que eran consideradas no humanas, ¿no? Por debajo de lo humano. Y por tanto, objeto de eso que se llamó la destrucción total, ¿no? La solución total. Dice Antonio Méndez Rubio que hay que prestar mucha atención a las palabras que cada época considera fundamentales y que en el periodo nazi la palabra total, solución total, fue definitiva. Así que esa continuidad que estábamos viendo para la filosofía, que estábamos viendo en algunos elementos que denuncian organismos de derechos humanos, puede estar cobrando presencia para el lenguaje poético. ¿Qué se pregunta Antonio Méndez Rubio? Ernesto García López en relación, me parece, concomitante, porque la crisis es el mismo año, pero el libro es un poquito posterior, el libro de Ernesto García López. ¿Qué se está preguntando? Verano de 2015, crisis de los refugiados en el Mediterráneo. Todos los periódicos se hacen eco de las noticias que llegan de las costas turcas, de las islas griegas, de los pasos de frontera en los Balcanes y Europa Central. ¿Puede la poesía construir un espacio político de la lengua que indague este acontecimiento histórico? Esa es la pregunta que dejo en el aire, que intenté acercarme a alguna de sus modulaciones y que ojalá resuene en alguna de las personas de la sala y de quienes nos escuchan desde casa. Si hay preguntas, si hay comentarios, cuestiones.
Pero yo creo que es un, ¿no? Que nos deja, no lo sé. Es que... Como toca, ¿no? Las emociones, nos dejas un poco a todos. Yo, bueno, voy a romper un poco por eso, por la mañana. Yo creo que no es que debe, es que sería la obligación, porque pienso que en literatura ha de quedar constancia, porque bueno, las palabras se las lleva el viento, las imágenes, pues puede alguien muy poderoso resetear. Y antiguamente, pues aunque quemaban bibliotecas, algunas cosas se salvaron y pienso que lo escrito puede ser más perdurable que incluso lo digital, por mucho que se proteja, porque yo estoy convencida que en un futuro lejano, cercano, va a haber una distopía y toda la nube se va a ir a tomar vientos. Entonces yo sigo conservando como la tipo exacta, me gusta escribir a mano, me gusta leer el papel, cuando venían los libros digitales, eso todo es la hecatombe, todo va a ser... Y yo creo que no, que se siguen vendiendo libros en papel. Y, por ejemplo, eso de... Es que es duro y no sé tampoco cómo afrontarlo, porque esas fechas aquí en España también hubo una crisis muy potente, hubo incluso también desahucios, entonces era como una locura interna, externa, eran pobres en el territorio, gente fuera... todos fuera de sus hogares, de sus casas, porque los inmigrantes no dejan de ser también muy duro para ellos. Dejan atrás todo su mundo para buscar un porvenir y una vida mejor, para ellos y para su futuro. Yo, por ejemplo, cuando veo esas imágenes me planteo que esta gente está en una aventura incierta, adentrándose en un mundo hostil, sin saber... Es que, bueno... Es totalmente heroico, es una odisea terrible. Entonces, yo creo que se debe, vamos, como obligación de personas con sensibilidad o con humanidad, se debe de plasmar que menos, si no dejaríamos de ser humanos. La pregunta por la humanidad es tan significativa, ¿verdad? Tan relevante. Yo pensar ahora que nadie deja su casa, su lengua, su tierra a los suyos, ¿no? Es una constante que está en las obras, no los deja por un capricho. Es mucho más lo que pierde, ¿no? Y ahí es tanto que para poner la vida en juego, sabiendo que se pone la vida en juego, que en este caso el Mediterráneo, pero hablamos de algunas zonas del mundo, esas rutas clandestinas que esta escultora costarricense está trabajando, ¿no? Que son de los espacios más mortíferos del mundo, donde además la vulneración de derechos es verdaderamente grave y hay toda una serie de estratigrafía social al respecto que es durísima. Pero a mí siempre me gusta pensar en esa canción de Jorge Drexler que dice: yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Cuando canta Drexler, ¿no? Es decir, que todos somos, dice, padres, hijos, nietos y bisnietos de migrantes. O sea, la migración está asociada por razones graves, ¿no? a la pobreza, a la dificultad de distinta índole, razones políticas, guerras, desastres climáticos, y pensar cómo se responde, a mí me parece muy, muy importante, y sobre todo que la lengua no queda indiferente, pero en el sentido de que la propia lengua es trastornada, ¿no? Lo que decía Erika Martínez, ¿no? En esa feroz heterogeneidad a la que ella se refiere, es la propia lengua la que queda en situación de desacato, de límite, de fuera de. La propuesta de Zurita es potentísima, como hemos podido ver, pero algunos otros libros están... Migrante, de Giovanni Collazos, bueno, no me he podido referir por cuestión de tiempo, pero es valiosísimo pensar en libros escritos por migrantes. Tenemos, por ejemplo, en España viviendo una comunidad importantísima de migrantes de numerosos países, ¿no? Y escribiendo. Giovanni Collazos, peruano, con el libro Migrante.
William González Guevara, nicaragüense, con un libro que fue premio Hiperión, Inmigrantes de Segunda, porque él es la segunda generación, ¿no? ¿Y qué ocurre ahí? Entonces, son numerosos los perfiles, los ámbitos que podemos ver, pero a mí lo que me preocupa enormemente es el modo en el que el propio lenguaje y todo lo que se asocia a él va devaluando, por ejemplo, la cosificación, la destrucción, el término mena. Cuando se dice mena, ¿alguien se acuerda de que hay un menor dentro de esa palabra? O sea, es un menor no acompañado, quiere decir solo, quiere decir que habrá en la sala quienes son hijos o padres y podrán imaginar un hijo solo. Eso es una forma de cosificación, destrucción, anulación de lo humano que está ahí. Y eso nos rodea. Pero quien dice eso puede ver numerosos ejemplos más, ¿no? Entonces, no es solamente el lenguaje poético, desde luego, pero también como todos los lenguajes quedan tocados. Y ahí la poesía, creo, en algunos casos, a mí lo que me ocurrió con el libro Mediterráneo de los Muertos, por ejemplo, es un libro con tildes mal colocadas, con palabras que casi no se pueden leer, con notas finales. Yo dije, un libro con notas finales no se va a poder publicar. Un libro con poemas que tienen 5 páginas, extensísimo, y luego notas finales, y las notas son 12 notas, y también ocupan página y media. ¿Quién va a querer publicar esto? ¿Dónde se va a poder publicar esto? Es ilegible, pensé. ¿Por qué? Porque a la lengua le pasan cosas, ojalá, ¿no? Yo tengo una cuestión interna. Sí. En las definiciones como han evolucionado desde inmigración, emigración, migración, todo eso me parece que en mí por lo menos me ha llevado a una cierta confusión. El matiz de todas esas... ir perdiendo la palabra central, migración, ir perdiendo las... Claro, pero mantiene ese significado de emigrante es el que sale, inmigrante es el que llega, por eso el título de William González, del poeta nicaragüense, es Inmigrantes de Segunda, ¿no? Pero no nos perdamos los conceptos, inmigrantes, no perdemos el concepto de el que va y el que viene. Lo que pasa es que el término migrante incluye las dos sí, direcciones, porque pueden darse, es decir, podemos estar pensando en quién sale y quién abandona su lugar de origen, o al revés, ¿no? Sí, pero a nivel general lleva a ese razonamiento del que entra y el que sale con la palabra migrante. Me parece más impactante decir inmigrante, migrante, que decir migrante. No sé. Ya, lo que pasa, únicamente yo creo que es una cuestión de ampliar, de saber que podemos estar abordando un corpus diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, hay poesía en Estados Unidos, la frontera, Estados Unidos-México, en inglés también, y los border studies, los estudios sobre fronteras, y ahí muchas veces lo que está ocurriendo con algunos de estos términos es precisamente que se intenta dar cabida a los dos movimientos, ¿no? Porque puede haber elementos de estudio, de análisis que sean compartidos, de dónde se sale, a dónde se llega. Y si es yo pienso en los animales, cuando inmigran y todo eso. A ver, es esa relación, ¿no? Que bueno, que los que van vuelven, los pájaros que van, que migran, los que migran. Y bueno, pues no se ha aplicado ahí el término migrante, me parece, vaya. Pues no lo sé, tenemos que preguntarle a los biólogos. Todo el movimiento está en la vida humana por definición, ¿no? O sea, la condición nómada está. Lo que ocurre es que cómo se trabaja eso, cómo se relaciona, qué clase de leyes, cómo construimos
espacios sociales, ¿no? Lo ¿Qué que significa la la responsabilidad y la escritura en relación con la responsabilidad? Porque estamos ante grandes retos de nuestro presente y futuro inmediato. Es que acabo de nombrar, de decir la palabra, Natalia, la palabra nómada. ¿Cómo la traducimos? ¿Cómo la relacionamos con todo esto? Pues es que es diferente porque el nómada, o sea, el nómada es el movimiento. ¿Voluntario? No. No tiene por qué, pero en principio sí. Claro. Mientras que la migración está asociada a, sobre todo, en este caso al que yo me refería, que son estas rutas, son la inmigración ilegal. Insistía por eso, esas rutas clandestinas ilegal, es decir, cuando no hay un pasaporte, no hay un contrato de trabajo, no hay un visado de entrada al país. No es lo mismo viajar en avión que patera, no es lo mismo llegar a un país que a otro, lo sabemos muy bien, los migrantes lo saben muy bien, por eso llegar a la Alemania de los años 2018, 2020 era muy distinto a llegar a España, Italia o Grecia, evidentemente, ¿no? Sí, gracias. No sé si sería mucho pedirte que leyeses algún fragmento, ¿no quieres? Sí, no, que no es mucho pedir. No sé si tienes el libro a mano o te lo... No, había preparado un poema, lo que pasa es que, bueno, me parecía más importante es que no sé si se va a poder ver, claro, va a ser muy difícil, ¿verdad? Era únicamente para ver qué le pasaba de pronto a las palabras, para que las tildes se tuvieran que colocar mal. Voy a leer una pequeña parte, no sé si se puede ver. Lo amplío un poquito todavía. Desde aquí sí, ¿Ahí se puede ver? Sí. El poema se titula... ¿Cómo se titula el poema? Cráneo y otros trofeos. Cráneo y otros trofeos. Aparece un cráneo de un león. ¿Por qué está ahí? Estamos viendo el cráneo de un león. Ruge el nombre, es Pantera Leo. Pero entonces, ¿qué haremos sin la tilde? El acento es colmillo y flor de tinta, lo que entra hacia la carne y la posee, lo que muerde y amplía la vocal, lo que queda aturdiéndote la boca. El león puede escucharse a 8 kilómetros de distancia, pero el poema es mudo y grita su mudez. ¿Qué haré con ese grito? Con su víscera tierna llenándome la boca. El silencio nos ata con su alambre, cose mi boca, el sexo, los oídos, pero incluso en lo mudo podré decir que no, para que no, y sin embargo no, trofeo que no quiero conferir, oficio del disparo que no quiere escribirse, que acontezca la vida, que no tarde, que los cráneos descansen su dolor, que la luz ponga en ellos sus huevos diminutos y se colmen de días y de esporas del nombre que descansa en su dolor. Y después vienen varias notas y voy a leer, si me permitís, la primera. Nota 1. En el túbulo de huesos la tilde es un tajo
el castillo de bala que habrá de florecer, el regalo de la planta carnosa en el desierto con su espina aterida de menciones, o el otro regalo evanescente en la flor nombrada diente de león. ¿Cómo iba a saberlo el maestro republicano Antonio Benalgues, que compró un gramófono con el acento entero y danzarín para que sus estudiantes imaginaran el mar, zona alegre y muy alta de un nuevo alfabeto sin barbarie? Cuando fue torturado y le arrancaron los dientes, ¿los querrían también como trofeo? ¿Desearon colmillos de león? ¿O creyeron que arrancaban así cada letra, cada uno de los tipos de letra de imprenta, como la que había comprado él con su propio dinero para enseñar en clase? Esas letras que habían de llevarlo hasta el mar. Gracias.